Estamos con Antonio García Rubio, que trabaja en la unidad pastoral del Gran San Blas, y queremos seguir conociendo la vida de los curas de Madrid. Antonio, muchas gracias por atendernos, por estar con nosotros. Y la primera pregunta, que es nuestra pregunta inicial siempre: ¿qué es ser cura en Madrid? Buenos días, lo primero. ¿Qué es ser cura en Madrid? Pues yo creo que es una aventura muy grande, porque vivimos en una diócesis de muchos millones de habitantes, de una diversidad cultural, humana, religiosa, de tal calibre que uno no para de aprender desde que se levanta hasta que se acuesta cada día. Y por lo tanto se hace una acción constante y permanente de esperanza, de gozo, de alegría y de sufrimiento. Hablas de aprender. Resulta interesante que alguien que ya lleva 50 años de vida sacerdotal sienta la necesidad de aprender. ¿Qué es lo que has aprendido a lo largo de este tiempo y por qué es importante seguir aprendiendo a ser cura y seguir aprendiendo a servir desde ese ministerio al pueblo de Dios? Pues mira, brevísimamente, en 4 o 5 palabras, o sea, el aprendizaje más difícil de todo es aprender a ser hombre, siendo cura, ¿no? Porque a veces la dificultad viene inherente al hecho de la ordenación. Sobre todo nosotros, que nos ordenamos en el año 1975, estoy celebrando ahora las bodas de oro. Y realmente el tipo de sacerdote que hemos sido nos ha ido facilitando, a través del Concilio Vaticano II, en el momento en el que nacimos a la vida de la Iglesia, nos ha ido facilitando mucho la capacidad de absorber lo que nos venía del pueblo de Dios, ¿no? O sea, una cosa fue la formación que recibimos y otra cosa es que cuando empezamos a funcionar como sacerdotes y a vivir como sacerdotes en ambientes diversos, diferentes, pudimos empezar absorbiendo constantemente. Teníamos que aprenderlo todo. Tampoco la teología que estudiamos en aquel momento era una teología de transición difícil, tampoco nos formó de una forma muy categórica, sino muy abierta, y eso nos permitía también el ir aprendiendo constantemente. Era la época del aprendizaje y sigue siendo hoy. 50 años después sigo gozosamente aprendiendo y mucho. Durante muchos años fuiste párroco en Colmenar, después en la parroquia del Pilar en Juan Bravo, ahora aquí en el Gran San Blas. Algo que muestra las diferentes realidades sociales, culturales, también religiosas de este Madrid tan diverso. ¿Eso cómo va marcando la vida del sacerdote? ¿Cómo los destinos van marcando el ministerio que se lleva a cabo? Hay dos líneas distintas. Por un lado, o sea, si tengo que ser sincero, si yo miro el hilo que ha ido uniendo tantas experiencias tan diversas a lo largo de los 50 años, veo que la palabra fundamental es la palabra amigo, amistad, ¿no? Quiero decir, cuando nosotros despertamos a la fe y a la comunidad cristiana, vimos que las palabras de Cristo, a vosotros os llamo amigos, no siervos, es decir, significaban que realmente había acabado una etapa en la historia de la Iglesia a través del concilio y empezábamos una historia de amistad con el mundo, ¿no? Y yo eso misteriosamente lo he podido vivir muy de cerca, tanto en la relación con Cristo como en la relación con una pluralidad inmensa de personas a las que les he ofrecido la misma amistad que yo recibía de Cristo, la he ofrecido con la misma naturalidad, porque eso sí, si hay algo que preside a lo largo de todos estos años es el ejercicio de la naturalidad. O sea, siempre me ha dolido mucho una iglesia afectada, una iglesia que se engola, que busca soluciones en palabras nada más. Y por el contrario, aprendí desde niño en Guadalix de la Sierra, donde nací,
de unos padres humildes y sencillos y naciendo y viviendo criándome en una taberna popular, aprendí la naturalidad en la expresión, en el habla directa, en el habla que se dirige al corazón de los demás, que está pendiente realmente de todos, que quiere servir, que quiere amar, que quiere fructificar, hacer vida, ¿no? Aquí fue una de las primeras experiencias de unidades pastorales. ¿Qué es lo que eso aporta a la vida de la Iglesia de Madrid y al ejercicio del ministerio? Digamos, ese ministerio más compartido entre los sacerdotes y entre las distintas parroquias que forman la unidad pastoral. Sí, la verdad es que ha sido una verdadera escuela. O sea, yo cuando llegué aquí ante la petición que le hice al cardenal Osoro de venirme a un barrio pobre de Madrid, dejando la parroquia del Pilar, nunca pensé que me iba a encontrar yendo a la escuela todos los días, ¿no? O sea, porque los curas estamos hechos para un tipo de parroquia y para un tipo de estructura mental y estructura socio-religiosa, ¿no? Y de pronto nos encontramos con que esa estructura no sirve, con que esa mentalización que nosotros traíamos tampoco sirve, y nos ha tocado sufrir mucho en búsqueda de qué podíamos hacer con 4 parroquias, intentando que hubiese vida en común de verdad y que además revitalizase unas parroquias que estaban en aquel momento, cuando llegamos, bastante muertas, ¿no? Entonces ha sido toda una experiencia de crecimiento humano, de crecimiento espiritual para todos los sacerdotes, a veces de dolor inmenso, porque nos hemos dicho las cosas de cerca. Date cuenta que prácticamente nos reunimos todas las semanas, comemos juntos todas las semanas, viajamos juntos, encontramos momentos a final de curso y a principio de curso para estarnos una semana juntos en algún sitio, en un monasterio, en algún espacio por ahí que encontramos también para descansar unos días, ¿no? en el trabajo común. Eso, al final, te cambia por dentro. Te cambia la estructura mental, te cambia la estructura sacerdotal, te cambia la estructura eclesial. Pero no es fácil. O sea, nosotros podemos proclamar que la historia no es fácil. Hemos hecho mucho esfuerzo, hemos puesto incluso, diríamos, muchas lágrimas en el camino, ¿no? Pero la verdad es que la vida ha fluido de una forma diferente. No son los logros, es la experiencia, es la vida, es el aprendizaje, ¿no? San Blas es un barrio que ya tiene varias décadas, pero que a lo largo de los años ha ido cambiando en su fisonomía y últimamente también con la llegada de muchos inmigrantes. ¿Cómo eso ha cambiado el rostro de las comunidades parroquiales, de la unidad pastoral aquí en San Blas? Pues lo ha cambiado radicalmente, porque este era un barrio que fue muy castigado por la droga en los años 80, 90, y que se hundió en el abismo. Aquí hubo unas comunidades cristianas muy florecientes y hubo comunidades de seminaristas, además en la época famosa de las comunidades por barrios, tanto en esta parroquia de la Virgen del Mar como en la parroquia de la Candelaria había grupos de seminaristas y en un ambiente social y político muy efervescente. Pero la droga mató al barrio, le hundió, ¿no? No hay prácticamente familia donde no hubiese algún hijo metido en la droga, donde no hayan tenido muertos como consecuencia de la droga. Eso al barrio le dejó bajo mínimos, ¿no? Y había que volver a revitalizar este barrio, ¿no? Yo creo que la llegada de los inmigrantes ha sido una verdadera bendición para nosotros, ¿no? O sea, no podemos decir otra cosa, es decir, es algo maravilloso. El encuentro, además, con otros pueblos nos está revitalizando a nosotros, estamos aprendiendo a ser humildes, pero humildes con ellos, que lo son, ¿no? Y entonces eso genera ya una vida, un estilo de vida, un estilo de comunión, un estilo de realización y también de pelea por ellos y por sus derechos y por encontrar hogares, casas, encontrar trabajos, encontrar situaciones para la vida concreta de familias rotas que vienen, que van. Es un barrio además de paso porque es de primera llegada y eso pues... cuando tenemos ya a veces gente más o menos preparada, nos vuelan a otros sitios, maravilloso, ¿no? Porque se van cambiados también y van más seguros.
Y para alguien que tiene 50 años de cura, ya está entrado en la setentena, ¿cómo vislumbra el futuro? ¿Cómo asumir que los años van pasando y cómo continuar viviendo ese ministerio en plenitud desde una perspectiva diferente? Bueno, yo acabo de hablar con el arzobispo ahora y le he pedido permiso para marcharme a vivir, dejar la unidad pastoral, son 9 años ya. También es necesario que se revitalice y se renueve el grupo sacerdotal en la unidad pastoral, que otras gentes puedan vivir, otros compañeros puedan vivir esta experiencia. Y yo, aparte de otras actividades que estoy haciendo en la diócesis, sobre todo una muy importante que es el tema de la comunión, ¿no? Y con una comisión preciosa que está trabajando y abriendo caminos, a ver qué podemos aportar, cómo podemos colaborar en la diócesis, o el diaconado permanente en el que estoy trabajando ahora también, pero le he pedido marcharme a vivir a un hogar de pobres de la calle. Se llama una asociación que se llama Asociación Jesús Caminante, que tiene un hogar aquí en San Blas y tiene otro en Colmenar Viejo, y que lleva 50 años y que, bueno, pues las personas que fundaron el hogar están haciéndose ya mayores y la Iglesia diocesana está asumiendo ese hogar para revitalizarle y sacarle adelante en este momento, ¿no? Y bueno, me parecía que la culminación entre venirme entre los pobres en San Blas e irme a vivir como un pobre más entre los pobres más pobres, me parecía que era algo maravilloso que yo podía hacer, ¿no? Todavía se me da un poquito de salud y estoy más o menos consciente, vivo y con el corazón lleno de Dios y lleno de pobres y de nombres, y entonces me parece que lo mejor que puedo hacer es estar allí, servir y lavar el culo a quien lo necesite, ¿no? Es lo mejor. ¿Qué cosa mejor puedo hacer? Agradecemos el testimonio de Antonio. Los testimonios de los sacerdotes siempre nos enriquecen y yo creo que Antonio García Rubio es un testimonio para muchos curas de Madrid. Muchas gracias por tu tiempo, por tus palabras, y seguimos contando poco a poco y con otros personajes lo que es ser cura en Madrid. Muchas gracias. ¿Qué vamos a hacer? Las cruces que nos tocan. Esta desgracia que me ha tocado encima. Las cruces que te tocan. Es maravilloso. Tener un párroco joven. Sí.